las reuniones que se produjeron entre el señor Vizcarra y la señora Keiko Fujimori en 2 oportunidades desde que el señor Vizcarra asumió el gobierno. Pero antes de empezar y de presentarles a mis invitados, vamos a hacer un breve resumen de lo que fue la presentación de la señora Keiko Fujimori el día de hoy en Ampliación de Noticias. Reuniones secretas salen a la luz. El presidente Martín Vizcarra confirmó que se reunió con la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, hasta en 2 oportunidades. Estas 2 reuniones que se llevaron se hicieron en un marco de reserva. Así lo había pedido en la reunión la señora Keiko Fujimori. Reconozco que eso fue un error, acceder al pedido de la señora Fujimori y poner ese compromiso de reserva sobre el compromiso de transparencia. Me dijo que no consideraba que era una ministra competente. Cuando hubo la solicitud de una tercera reunión para el mes de julio, nos negamos. Dijimos no más reuniones. Entre tanto, Keiko Fujimori negó que haya solicitado una tercera reunión con el presidente y dejó en claro su posición respecto al cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, entre otros temas. La primera reunión fue promovida por ambas partes. Y así se dio la reunión y el presidente Vizcarra propuso el lugar. La segunda reunión efectivamente sí fue solicitada por mí para poder transmitirle algunas inquietudes sobre la coyuntura nacional. Yo hice algunas reflexiones sobre las gestiones de algunos ministros. Sin embargo, también le dije, yo no vengo a pedir renuncias de nadie, ni a proponer tampoco a nadie. No es verdad que yo haya solicitado una tercera reunión. Han habido 2 reuniones, una en San Isidro y otra en Miraflores. En el caso del fiscal de la Nación, lo que hay que valorar es si es que esta mentira es grave o no y si es que esta afecta a la función que tiene el alto funcionario. Y en este caso, la valoración y evaluación ética la ha hecho la Junta de Fiscales. Pienso yo que todavía es muy prematuro y me parece contraproducente introducir temas de ideología de género en los textos escolares. La norma, permítame hacer una precisión, de ninguna manera impide o limita la libertad de expresión. Esta norma lo que hace es regular los presupuestos del Estado. ¿Cuáles serán las consecuencias políticas de estas revelaciones? Bueno, escuchábamos parte de la entrevista en la que se refiere a las reuniones y a otros temas importantes como la ley que impide al Estado contratar medios de comunicación privada para difundir sus informaciones. Estamos a punto también de ver en Poder Judicial qué va a pasar con el futuro del currículo escolar con respecto al enfoque de género. La señora Fujimori expresó su opinión al respecto el día de hoy y, en fin, otros temas fundamentales como quién dirige la agenda política del país, quién determina qué cosa es lo importante y qué cosa no es lo importante. Están con nosotros 2 analistas políticos de lujo. Fernando Rospigliosi. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Patricia. Y Juan de la Puente también. Juan, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, empecemos el tema de las reuniones. No sé si es el más importante, pero es el más escandaloso, ¿no? Y el que nos ha generado más desconcierto. Algunas cuestiones de fechas que he ido investigando. En mayo se reúne Vizcarra con Keiko Fujimori la primera vez, ¿no? Que eso es justo un tiempo de abril-mayo, después de haber asumido como presidente de la República. La segunda reunión se da en junio. Esa es la reunión en la que él dice que la señora Fujimori le dio como indicaciones de cómo debía gobernar y él ya no quiso gobernar más. Y en julio hay varias publicaciones en las que distintos fujimoristas, como Lourdes Alcorta, me parece que el señor Salaverry, ahí tengo los nombres apuntados, piden públicamente que se reúna el señor Vizcarra con la señora Keiko Fujimori y hablan de que sería bueno que se reúna. Así que podría haber habido algún tipo de acercamiento en ese sentido. Esos serían los 3 hitos. 2 confirmadas, una que uno niega y la otra, uno afirma y la otra niega como posibilidad. Consecuencias de esta revelación para ambos. ¿Cuál es el lado, a quién golpea y a quién no golpea? A ver, Fernando. Bueno, yo creo que esto es producto de la guerra que ya se ha desatado entre ambos, que empieza aparentemente el 28 de julio, cuando el presidente Vizcarra plantea el referéndum, básicamente contra el fujimorismo y la mayoría del Congreso. De acuerdo.
y toma la iniciativa y sube su popularidad. Ahora, que se reúnan el presidente con la lideresa de la oposición me parece una cosa positiva, lo más natural y normal del mundo. En realidad lo malo no está en que se hayan reunido, sino que no se sigan reuniendo y no estén conversando y llegando a determinados acuerdos. Ahora, el punto que el presidente Vizcarra ha mentido cuando se le ha preguntado si han habido reuniones o no, él dijo que no habían habido reuniones, pudo haber evadido esa respuesta, pero mintió. Entonces queda en una situación complicada, ¿no? Nunca es bueno que un presidente mienta de esa manera. Es como la situación del fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri. Él mintió sobre una reunión con periodistas. No tenía nada de malo que se reúna con periodistas, pero mintió. Entonces hay muchos que han pedido la renuncia de Chávarri por haber mentido respecto a esa reunión. Pero en fin, ya. Entiendo el punto, pero recordemos solo que Chávarri mintió sobre la reunión, mintió sobre su relación con Inostroza y mintió en un contexto en que no reconocer sus relaciones era más complicado, ¿no? Pero caso, entiendo el punto. Digamos, ¿no? Pero a mí me parece que es que ya la cosa se está descontrolando. ¿Qué es lo que ocurre pues cuando empieza un conflicto de esta naturaleza? De acuerdo. Ya se ha abierto una caja de Pandora y van escalando los ataques. Yo creo que es un error lo que el mismo presidente Vizcarra ha dicho. Yo ya no quiero una tercera reunión. Me parece muy mal. Yo le creo cuando él dice que la señora Fujimori de repente no le ha pedido la renuncia de la ministra, pero se le ha insinuado. Claro, que se le ha puesto como mandona, digamos, ¿no? Claro, pero está bien, pues. La señora Fujimori tiene el derecho a pedir la renuncia y el señor Vizcarra tiene derecho a decirle, ¿sabes qué? No. De acuerdo. No va a renunciar, no la voy a sacar, pero conversemos sobre este otro punto que me parece importante. Y entonces van a la tercera reunión y conversan sobre otros temas y le dicen, no me voy a mover de ahí. Pero está muy mal que los dos están en una situación precaria. Él no tiene partido, él no tiene bancada, la señora Fujimori tiene una mayoría, pero su popularidad está cayendo. Me parece muy mal que estando los dos en esta situación empiecen a pelearse como lo están haciendo y creen nuevamente una atmósfera de incertidumbre en el país. Totalmente de acuerdo. Se pidió desde el comienzo, Juan, que para que esto saliera adelante tenían que conversar ambas fuerzas políticas, porque un presidente debilitado con un parlamento muy fuerte no iban a prosperar. Sin embargo, creo que lo que irrita no es tanto la reunión, sino la forma de la reunión. El presidente tiene que salir del Palacio, ir donde la señora Keiko decida. Se hace no en privado, se hace en secreto, porque tú puedes, para mantener el contenido de la conversación, ¿no es cierto?, no hacerlo público, pero, o sea, ¿dónde queda la institucionalidad del país? El presidente de la República se puede reunir con cualquiera en cualquier lugar a puerta cerrada y en secreto. ¿Es eso lo que esperamos? ¿Y por qué tanto? Que fue lo que le pregunté a la señora Fujimori. Si no tenía nada de malo, ¿por qué tanto oscurantismo? ¿Por qué tanto recelo? ¿No? Ahora estamos empezando recién esta batalla, esta guerra, como se refiere Fernando. Y yo tengo ahí pocas convicciones, pocas certezas, y tengo más preguntas. ¿De acuerdo? La primera certeza que tengo es que la opacidad de los políticos en sus relaciones personales es algo malo para la democracia. Uh-huh. Y entonces no me parece mal que se reúna el presidente con Keiko Fujimori. Lo que me parece mal es que se pacte una reserva. No me imagino un país de renta media como es el Perú, con cierto nivel de democracia, donde los actores políticos más importantes mantengan ese tipo de reuniones. Sobre todo considerando que es un gobierno que se iniciaba cuando se produjo por lo menos la primera reunión. Esa es una primera certeza. La segunda certeza es que evidentemente esto daña a la presidencia de la República. Yo por convicción constitucional y política soy presidencialista. Y no me parece que el presidente de la República tenga que hacer, ¿no?, un gesto de esta naturaleza e ir a una casa citado por una persona, perfecto. La tercera convicción, la tercera certeza es que el uso político que le da Keiko Fujimori, esto me parece que es cuestionable. Es decir, mientras las relaciones no estaban malas, entonces yo mantenía esto en reserva. Pero cuando yo empiezo una diferencia sustantiva de fondo, que en este caso es lo más importante con el presidente, lo saco de la manga para convertir esto en una campaña, en un cuestionamiento con el presidente. Y eso habla mal de ella como líder político. Ahora, tengo un paquete de preguntas.
Pero también habla mal de Vizcarra como presidente de la República el hecho de no ponerse firme, ceder a las condiciones de la señora. Ella puede reunirse con quien le dé la gana, en donde le dé la gana, en las condiciones en que quiera. Él no. Considerando que esto está empezando, yo tengo más preguntas. La primera pregunta es ¿por qué el presidente solo se reúne con la líder de la oposición? Por ejemplo, me gustaría que se reúna con Verónica Mendoza, con Alan García, con César Acuña, o cualquiera que se lo solicite, con ¿no? Alfredo Barnechea, es decir, con los líderes de la oposición, porque precisamente esto es un asunto de manual, ¿no? Un presidente que carece de bancada propia lo que tiene que construir en la medida de lo posible una coalición que le permita gobernar, y esa coalición no solo se va a construir con el líder de la oposición, porque en este país, en nuestro país, hay más, hay más partes, ¿no?, de este ajedrez, de este escenario. La segunda pregunta es, ¿no?, sobre el contenido de la reunión, ¿no? Y uno de esos contenidos yo creo que tiene que ser analizado, y es el hecho de que, o con críticas o sin críticas, con pedidos directos o no, la actitud de la ministra de Salud en relación al asunto del etiquetado de alimentos, de la ley de alimentación saludable, era cuestionada por el Fuerza Popular. Y esto yo tengo que relacionarlo con la actitud de la bancada, ¿no?, de Fuerza Popular en el Congreso en relación a este tema. De manera que la articulación de intereses privados en esa segunda reunión a mí me parece que está sobre la mesa, salvo que se informe de una cosa distinta. Esa es la segunda pregunta que tengo. Y la tercera pregunta es sobre ¿qué oculta esto? Es decir, ¿qué cubre esto? A mí me parece muy interesante que discutamos sobre este asunto, pero el tema de fondo que hoy día tiene el Perú es si va a haber o no reforma, qué hacemos con la corrupción de los audios, ¿no? ¿Qué hacemos con la reforma de justicia? Y finalmente, ¿cómo se van a empatar estas fuerzas políticas en este ciclo que está empezando? Un aspecto de la... Aquí termino, perdóname. Sí, perdón. Creo que en este momento el Perú, para un proceso de reformas, necesita diálogo, necesita acuerdo, necesita pacto. En regímenes democráticos, las reformas son pactadas, por si acaso. En regímenes autoritarios, como la de Velasco, la de Fujimori y otros, las reformas se descargan directamente. Por lo tanto, a mí me parece que el mar de fondo de esta discusión es que hay fuerzas que no quieren reformas y hay fuerzas que quieren reformas. Y eso también tiene que estar sobre la mesa, y es una última pregunta que tengo en relación a este asunto. ¿Keiko quiere reformas o no? ¿Qué impresión da después de esta aparición? Bueno, no lo sabemos porque no ha habido la posibilidad de discutir lo que en mi opinión es el asunto más importante, la reforma del sistema judicial. Se lo preguntamos y ella dice que se necesita que entren en la discusión todos los actores, todos, Poder Judicial, Ministerio Público, y que esto no necesariamente se tendría que hacer vía referéndum. El problema es que la señora Fujimori divide entre lo que le parece urgente y lo que le parece importante, y tiene claramente una agenda que no necesariamente tiene que ser la del presidente Vizcarra, ¿no? Sí. Bueno, una cosa previa, Juan, y me parece que tú también daban como hecho que quien había convocado a la primera reunión secreta era Keiko Fujimori. Keiko Fujimori lo ha negado en la entrevista que tú le hiciste en la mañana. Entonces, eso no está claro. Ahora, ella dice que los dos quien hicieron, lo... No. Ella dice claramente que quien convoca en una casa privada es Vizcarra, no ella. Yo no doy por hecho que haya convocado. Sí doy por hecho el hecho de que, de que hay una suerte de sumisión de Vizcarra ante la señora Fujimori. No hay ninguna sumisión. Si él es el que está convocando en un sitio privado. No, pero el tono de las conversaciones... A mí me parece eso verosímil. Ahora, el punto es que si en la segunda reunión ella le plantea cosas con las cuales él no está de acuerdo, no tiene por qué salir corriendo y lanzar el referéndum con temas pésimamente planteados, como concuerda el 100% de los analistas. No tiene por qué hacer eso. Puede hacer una tercera reunión y una cuarta y una quinta y seguir conversando. Así es la política. Si tú me planteas algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, le digo no, porque además ellos, los fujimoristas, no tenían ninguna posibilidad de volver a hacer lo que hicieron con Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, ellos son responsables de que Vizcarra sea presidente, ¿no es cierto? Ellos no podían empezar a convocar a los ministros, interpelarlos y censurarlos. No tenían la capacidad política de hacer eso. Así que si ella sugiere que no le gusta tal ministra, pues Vizcarra le dice, ¿sabes qué? No.
Pero a ver, Fernando, y conversemos sobre otra cosa, en tu razonamiento, que hay otros problemas importantes que tenemos que afrontar, porque ya estaba la reforma del sistema judicial planteada. De acuerdo, en tu razonamiento que me parece interesante porque ayuda a entender cómo está funcionando, cómo había estado funcionando. ¿Vizcarra se puede reunir con la señora Keiko? Sí, 150 veces si quiere. Yo pienso como Juan que las reuniones tienen que ser públicas y no además porque lo privado no existe. Entonces ya lo único que generas es este tipo de laberintos. Pero en fin, ¿la señora Keiko tiene derecho a manifestar sus inquietudes? Sí, claro. Pero el presidente Vizcarra tiene derecho a tomar sus decisiones. Y ¿sí? Se asume que Vizcarra, como no quiere hacer el caso a Keiko, va y les tira el referéndum en la cara. ¿Y qué tal si simplemente eso era lo que a él le parecía mejor? No. O sea, ¿por qué? No. Pero vamos, pero entonces, es obvio, ¿no? Pero Fernando, entonces tú partes del principio, y me gustaría la opinión de Juan en este punto, que el señor Vizcarra tiene que hacer lo que Keiko diga. No, al contrario. Lo que te estoy diciendo es que él perfectamente podía decirle no a las cosas que no le gustaban, no sabemos si dijo otras cosas que sí le gustaban, de lo que había dicho Keiko Fujimori en esa segunda reunión, y no tenía por qué cerrar la puerta. Él mismo ha dicho que cerró la puerta. Él ha dicho, yo no quiero tercera reunión. ¿Está obligado el señor Vizcarra a coordinar todo con la señora Fujimori? Está obligado a conversar. Perdón, yo no he dicho que tenga... No, estoy poniéndome en un extremo, no estoy diciendo... No te he citado. No te he citado, me estoy poniendo en un extremo, pero perdón si te pareció mea culpa. La tesis histórica de Prialer dice conversar no es pactar. Yo pienso que en este país al contrario, hay que conversar para pactar. Uh-huh. Ahora, en la entrevista que se le hace en RPP, que le haces a la señora Fujimori, ella dice que la primera reunión fue promovida por los dos. Así es. Es muy interesante eso porque, digamos, yo también he hecho reuniones, todos los días nos reunimos con gente, pero la idea de promover una reunión desde los dos es muy relativa. Alguien tiene que haber dado la iniciativa. Claro, pero se entiende que había interés de ambas partes. Pero es importante lo que dice Fernando, porque es clave saber quién promovió la primera reunión. Sobre el asunto de por qué sale el referéndum, si sale como consecuencia de una ruptura o no, tengo la impresión que acá hay un actor que no estamos considerando. ¿Qué es? ¿No? Frente a dos actores débiles, porque finalmente Keiko Fujimori es débil y Vizcarra es débil frente a la sociedad, a la crisis y a la gente que recusa la política, ¿no? Están los audios. Y los audios no estaban en la contabilidad ni de Keiko, ni de Vizcarra, ni de nadie. Y segundo está la sociedad. Y tengo la impresión que cuando Vizcarra recibe este paquete de los audios, como todos los peruanos se empieza a enterar y se entera Keiko Fujimori, evidentemente, ¿no?, cambian de estrategia. Y Vizcarra considera que una manera de encarar esto es armando la Comisión Wagner y en el camino encuentra la reforma política. Me hubiera gustado que la Comisión Wagner no analizara tanto la reforma judicial como la reforma política. Uh-huh. Yo sí estoy de acuerdo con el referendo. Yo creo que 18 años los políticos han secuestrado la reforma política en el país y quieren seguir secuestrándolo 18 más. Y este es el momento en que el pueblo vote. Si no vota en diciembre, que vote en febrero, que vote en marzo, pero necesitamos reforma política y necesitamos reforma de la justicia. Que puedan haber imperfecciones, como de hecho yo también las señalo. Yo, por ejemplo, personalmente estoy en contra de prohibir la reelección parlamentaria. De acuerdo. Escrito sobre eso, incluso estoy en contra de limitar la inmunidad parlamentaria. Tengo ahí una convicción como profesor de Derecho Constitucional. Pero tanto Vizcarra como Keiko lo que han hecho es rearticular una estrategia en función de sus intereses y hemos entrado a un microciclo de mucha confrontación que tengo la impresión que durará 4, 5, 6, 7 semanas. Escuché al presidente en la mañana que decía que si es que en diciembre no hay respuestas en relación al asunto de la reforma, tomará una decisión. Perdón, esta es una decisión que tiene que ser tomada en las próximas semanas, en el próximo mes, porque este país, con esta catarata de audios, no puede continuar poniéndose de perfil frente al asunto de la corrupción. Y ahí sí hay una responsabilidad del gobierno y una responsabilidad del Congreso, porque el Congreso tiene que decirnos qué nos va a hacer con la corrupción. De acuerdo. ¿Y qué va a hacer con la reforma? ¿No le gusta la reforma en diciembre? Ah, perfecto. ¿Cuándo? En enero, febrero. No, plazos lo que hay no que podemos tener es una reforma secuestrada 18 años más. De acuerdo, plazos hay que tener. El punto es importante y con esto me gustaría cerrar el tema, Fernando. Lo que señala, y efectivamente ese aspecto lo habíamos dejado un poco de lado, lo que señala Juan es interesante. El cambio de actitud de Vizcarra tiene que ver con la aparición de los audios, que parece un buen tema para desmarcarse de Keiko Fujimori. Es decir, rápidamente salen los audios de la señora acá y rápidamente hay una cosa que dices, pero esta señora ya no puedo seguir conversando, ¿no? Porque me va a terminar salpicando, ¿no? No creo. Yo creo que, entendiendo lo que ha pasado ahora con estas reuniones y viendo la caída de popularidad de Vizcarra hasta julio, que era muy pronunciada,
yo creo que han buscado una manera oportunista, populista y demagógica de elevar la popularidad del presidente, que es plantear la no reelección de los congresistas, porque lo que necesitábamos ahí eran los puntos de la Comisión Wagner. Eso sí es urgente y necesario. La reforma del sistema judicial. Hoy día estamos sin un consejo de la magistratura. No hay quien nombre fiscales, no hay quien nombre jueces, no hay quien lo destituya. Eso es, en los términos en que dice la señora Fujimori, eso es urgente e importante. Tiene las dos características. Claro, ¿no? y por ejemplo, dicen, hay que tumbar a Chávarri. No lo puede tumbar, eso tiene que ser el Consejo de la Magistratura. De acuerdo, eso tiene un espacio. ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Quién va a reemplazar a esta Junta de Fiscales? Entonces, eso sí era importante, pero ¿estamos discutiendo eso ahora? No, estamos discutiendo la bicameralidad, la reelección de los congresistas. No, pues. O sea, si el presidente Vizcarra quería movilizar a la opinión pública, y yo estoy de acuerdo en que eso es legítimo, él quiere tener un respaldo popular, pero que se enfoque en la reforma judicial, del sistema judicial. Bueno, eso era lo importante. Está claro que esa no era no necesariamente con un referéndum. Está yo claro estoy que en contra de este sistema para cambiar las cosas. Pero yo creo que el presidente Vizcarra, aquí lo que estamos enfrentando es dos tipos de hacer dos personas que están haciendo política en virtud de lo que los políticos quieren hacer, subir su popularidad para poder hacerlo su trabajo. Un político con baja popularidad tampoco puede hacer su trabajo. No, pero vamos a ver qué cosas nos dicen nuestros amigos que nos escriben por el WhatsApp. A ver. Dice, Vizcarra no debió mentir, todos nos mienten a los peruanos, primero el fiscal de la nación y ahora nuestro presidente. ¿Qué otro secreto habrá? Lo que decía Fernando, efectivamente, ¿no? Ya parece que la mentira es como la nueva institución nacional. Me parece que Keiko está haciendo lo posible para que no siga subiendo en las encuestas el presidente, que está trabajando muy bien. Y tenemos un WhatsApp que nos viene con audio. A ver, escuchemos. Buenas noches, le saluda Pedro Coronado. Referente a la reunión de Keiko con el presidente Vizcarra, cuando uno da su palabra de reserva y le pregunta si se ha visto, ¿qué sentido tiene dar su palabra de reserva? ¿Por qué tiene que decir que es mentira? ¿O es tan difícil entender eso? ¿Me puede usted explicarlo públicamente? No soy a quien le toca explicar públicamente, pero yo creo que no se deben pactar reservas en ese caso y que frente a la pregunta que se le hizo al señor Vizcarra en agosto de este año, que si había habido reuniones, ya si a uno le hacen la pregunta directamente, le toca contestar con la verdad, ¿no? Si quiere puede mantener la reserva del contenido de la reunión, pero no puede negar la reunión, ¿no? Creo que ahí bien le cae bien la quincha a Vizcarra por no haber dicho, por no haber sido sincero, ¿no? No sé, por lo menos en mi opinión. En todo caso, eso es lo que opina la gente. A la gente no le ha gustado el tema de la mentira. Sin duda. No le ha gustado. Tenemos una cosa que dijo Martín Vizcarra, que creo que es un poco de lo que estaba aludiendo Juan de la Puente, que nos gustaría redondear con ese punto. Lo dijo en Canal 4, ha sido una mañana complicada, porque se entrevistaban en simultáneo. Dice, no descartamos nada que esté contemplado en la Constitución. Estamos esperando pacientemente el accionar del Congreso, pero si dado el tiempo prudencial no vemos la voluntad, inmediatamente actuaremos en función de lo establecido por la Constitución, y lo establecido por la Constitución es la cuestión de confianza. ¿Una amenaza más? Bueno, no creo que sea amenaza, porque no está diciendo que va a producir un golpe de Estado. A mí hay gente que me parece mal que en las caminatas al presidente le dice cierre el Congreso. Así es. Bueno, yo estoy contra el cierre ilegal del Parlamento. A mí me parece que los caminos que la Constitución están señaladas son perfectamente posibles. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación a la disolución del Congreso para elecciones parlamentarias. Y obviamente muy lejos de una posición de esa naturaleza. A mí me parece que este esquema de confrontación al que estamos entrando evidentemente va a tener como primera víctima la reforma del sistema, ya sea la reforma solo judicial o la reforma política, que yo también creo que es importante. Por eso es clave atajar este esquema. De acuerdo. Este esquema de confrontación. Y ahí me parece que la responsabilidad del Ejecutivo, de Fuerza Popular y de los otros grupos parlamentarios es muy importante. Porque si vamos a deslizarnos por un esquema, una espiral de confrontación, eso nos va a consumir septiembre, nos va a consumir octubre, noviembre. En noviembre viene el Congreso, la parte de la aprobación del presupuesto, y a mí me parece que esta crisis va a terminar envolviendo todo el sistema, ¿no? Es decir, hoy es una crisis del sistema de justicia, toca al Congreso porque ha bajado en aprobación, el presidente tiene una alta aprobación, pero todo el sistema necesita dar respuestas, porque además están ahí para dar respuestas a la gente. Y si no, esta crisis va a generalizarse.
¿no? Por eso es que me parece que ahora por lo menos yo tengo muchas preguntas que los políticos deberían contestar. Muy bien, discutamos el asunto de la micropolítica, cómo fue, quién le dijo, etcétera. Pero acá hay un tema de fondo, y el tema de fondo es, ¿hay reforma o no hay reforma? ¿La gente vota o no gente vota? ¿Cuándo va a ser la votación para hacer un nuevo CNM? ¿Va a ser mediante el mecanismo constitucional de 2 legislaturas con mayoría calificada y evitar el referéndum? Lo que me parece que también es interesante. ¿O vamos a tener que ir a las urnas los peruanos? Pero, digamos, estamos en un momento en que estas cosas adjetivas, la micropolítica, no debería hacernos perder de vista los temas de fondo. De hecho, hay algunos congresistas fujimoristas que están diciendo que están seguros que hubo reuniones entre el presidente Vizcarra y la bancada de Fuerza Popular antes de que se diera la bancada de PPK, con lo cual ya empiezan a soltar más información cada vez más comprometedora, porque han visto que les ha funcionado, ¿no es cierto? Y claro, en este caso, supongo que para que Keiko recupere popularidad siente que le tiene que bajar el moño a Vizcarra, no pueden perder los dos, que sería lo más probable. Porque si hay elecciones mañana, Keiko no gana. Pero no gana, si es verdad eso que yo no lo he escuchado, pero si es verdad eso que están insinuando, sería fatal para Vizcarra, porque Vizcarra siempre negó que él estuviera conspirando contra su jefe, contra PPK, que lo había llevado además a la vicepresidencia confiando en él, ¿no? Pero en fin, ojalá que eso no haya ocurrido y si es que ha ocurrido, que no circule, porque eso ya sería peor para todos, ¿no? Y esta amenaza que están haciendo, que la hizo Gilbert Violeta, después salió el premier Villanueva a desmentir, y ahora Vizcarra lo vuelve a insinuar, que van a cerrar el Congreso. Bueno, eso... O sea, sin duda que eso perjudicaría al fujimorismo, pero también al gobierno. O sea, imagínate entrar el 2019 a un proceso de renovación de un Congreso que va a durar solo hasta el 2021 y que nadie sabe qué va a pasar. Y seguramente va a salir un Congreso más fragmentado. O sea, un desastre que solamente crea incertidumbre y que perjudica la situación económica de crecimiento que tenemos ahora. Entonces, eso es fatal. Muy bien, está. Entonces, yo también considero que la cuestión de confianza es un mecanismo constitucional, pero si lo tienes que tomar, lo tomas. Si no, por las circunstancias. Si no lo tomas. Pero, exacto, a veces como les vamos a alargar su ley de los medios de comunicación, ¿no? O sea, al final una medida que pierde toda consistencia cuando parece que es un tema de venganza. Tal vez este no es el contexto. Bueno, es un tema de venganza. Es que no, por lo menos planteado en este contexto se lee así, claro. ¿No? Bueno, ahí están las cosas. Vamos a ver si, creo como ustedes, que el tema de las reuniones, siendo importante, no es el fundamental, va a generar más división, y acá tenemos todos que velar por la reforma del sistema judicial y por la reforma política, que es lo que nos interesa o le debería interesar a todos. Vamos al siguiente tema, Catalina, o nos vamos a pausa. Vamos a una pausa y regresamos con otro tema importante. Reapareció el exministro Bruno Yufra, que ha terminado jaloneado también en medio de estas pleitos entre distintos bandos, y por lo menos se ha interpretado que la acusación constitucional que se ha planteado contra él en el Congreso por